Universidad de las Fuerzas Armadas, ESPE, sede La Tacunga. Departamento de Ciencias de la Computación. Departamento de Energía y Mecánica. Carrera de Ingeniería Automotriz. Cátedra, Programación orientada a objetos. Docente, Ingeniero Luis Alberto Guerra Cruz. Periodo 2024-50, de mayo 2024 a septiembre 2024. Estudiantes: Clavón Yami Lady Michelle, Paupar Gamboa Freddy Sebastián, Ramírez Aguilar Steven Joel. Proyecto: asistencia de estacionamiento y conducción de un vehículo autónomo que evita obstáculos. Resultados de aprendizaje: diseña aplicaciones enfocadas a la ingeniería con técnicas de programación orientada a objetos, con el uso de interfaz gráfica amigable para el usuario y técnicas avanzadas de programación orientada a objetos. Analizaremos el resumen, introducción, herramientas y métodos, experimentación, discusión y resultados, conclusiones y referencias del proyecto. Resumen: asistencia de estacionamiento y conducción de un vehículo autónomo que evita obstáculos, diseñado para facilitar el estacionamiento y conducción segura mediante la evitación de obstáculos, destacando sus métodos, experimentación y resultados obtenidos. Este proyecto tiene como objetivo el desarrollo de un sistema de software que simula la asistencia al estacionamiento y conducción autónoma para un vehículo, utilizando tecnologías de sensores. El sistema está compuesto por 5 módulos principales. 1. Gestión de sensores. Se encarga de inicializar y verificar el estado de los sensores del vehículo, asegurando que funcionen correctamente antes de iniciar las maniobras de estacionamiento. Simulación de estacionamiento. Evalúa si es posible estacionar el vehículo en un espacio determinado, considerando las dimensiones del vehículo y la información proporcionada por los sensores. Identificación de obstáculos. Utiliza los datos de los sensores para identificar obstáculos potenciales en el entorno del vehículo, asegurando que el proceso de estacionamiento y conducción se realice de manera segura. Por último, ingreso de datos del vehículo. Permite la entrada de datos claves sobre el vehículo, como su marca, modelo y dimensiones, las cuales son utilizados en los cálculos de estacionamiento y la evitación de obstáculos. Introducción. En el contexto de los avances tecnológicos en el ámbito de la automoción, los sistemas de asistencia al estacionamiento y la conducción autónoma han cobrado un protagonismo notable. Estos sistemas no solo mejoran la seguridad al minimizar los errores humanos, sino que también optimizan la experiencia de conducción. Este proyecto, titulado Asistencia de estacionamiento y conducción de un vehículo autónomo que evita obstáculos, se enfoca en desarrollar un prototipo de software que simula el comportamiento de un vehículo autónomo al momento de estacionarse y esquivar obstáculos utilizando una serie de sensores inteligentes. El proyecto se estructura como un sistema monolítico compuesto por 5 subprogramas integrados, cada uno responsable de una función específica como la gestión de sensores, la identificación de obstáculos y la recopilación de datos del vehículo. Este software no solo permite la simulación de maniobras de estacionamiento, sino que también realiza una evaluación continua de los sensores para garantizar un rendimiento óptimo, mientras que identifica posibles obstáculos en el entorno, aumentando así la eficiencia y seguridad del proceso. Herramientas y métodos. Herramientas: entorno de desarrollo integrado NetBeans, lenguaje de programación JavaScript, modelado UML en Lucidchart o Plant UML. Documentación: Microsoft Word, para redactar informes y documentación del proyecto. Simulación y prototipado: Arduino IDE. Elementos o material adicional: dispositivos electrónicos, motor reductor de metal, ruedas, chasis, módulo de controlador de motor L22998N, controlador Arduino 1, servomotor, módulo o sensor ultrasónico, tornillos y tuercas. Métodos: revisión de la documentación e información del proyecto, diagrama de clases UML para modelar la estructura del sistema, programación orientada a objetos, encapsulamiento para ocultar detalles internos de las clases, herencia y polimorfismo para crear jerarquías de las clases reutilizables, constructores, además de pruebas y validaciones, tanto pruebas unitarias como pruebas de integración para verificar la funcionalidad. Experimentación. Levantamiento de requerimientos funcionales. Requerimiento funcional. Gestión de sensores. El sistema
debe ser capaz de gestionar múltiples sensores, inicializarlos y verificar su estado de funcionamiento. Identificación de obstáculos. El sistema debe poder identificar obstáculos en el entorno del vehículo utilizando los datos proporcionados por los sensores. Ingresar datos del vehículo. El usuario debe poder ingresar datos del vehículo como marca, modelo, ancho, largo y tipo de transmisión. Estacionamiento automático. El sistema debe intentar estacionar el vehículo de manera autónoma, utilizando la información de los sensores y las dimensiones del vehículo. Monitoreo en tiempo real de los sensores. El sistema debe proporcionar información en tiempo real sobre el estado y rendimiento de cada sensor instalado en el vehículo. Verificación de espacio de estacionamiento. El sistema debe verificar si el espacio disponible es suficiente para estacionar el vehículo de acuerdo a las dimensiones ingresadas. Interacción con el usuario. El sistema debe permitir la interacción con el usuario para ingresar datos y mostrar información relevante del vehículo y del entorno. Análisis de datos y servicios. En esta tabla resumen podemos observar las variables y los servicios que cada variable debe realizar dentro del programa. Diseño diagrama UML. Podemos observar el diagrama UML del proyecto con una clase de objeto vehículo, los atributos y las variables o funciones que cada una debe de realizar. Implementación del algoritmo en Java. Se empieza con los paquetes en las importaciones. El package com.mycompany.estacionamiento autónomo define el paquete del proyecto. El import java.utilScanner importa la clase scanner para la entrada de datos desde la consola. Se genera una clase principal, estacionamiento autónomo, que contiene el método main, que es el punto de entrada del programa. El método main se da una inicialización con el scanner igual new scanner system.in, que crea un objeto scanner para leer la entrada del usuario. Con un boolean continuar igual true, se da una variable de control para el bucle del menú, y con un estacionar igual new, inicializa la variable estacionar como null. Esta variable almacenará una instancia de la clase estacionar. Se da un mensaje de bienvenida con la función system.o.println, bienvenido al sistema de asistencia en estacionamiento y conducción de un vehículo. Luego se genera un bucle del menú, un bucle while que sigue ejecutándose mientras continuar sea true. Dentro del bucle se muestra un menú de opciones para el usuario. Las opciones del menú, la opción 1 está ingresar datos del vehículo. Se solicita al usuario que ingrese los datos del vehículo como marca, modelo, tipo de transmisión, ancho y largo del vehículo. Se crea una instancia estacionar con los valores de ancho y largo proporcionado. Como opción número 2 se crea una instancia identificar obstáculo y llama al método identificar obstáculo para mostrar un obstáculo aleatorio. La opción 3 se verifica si la variable estacionar no es null, lo que indica que se han ingresado los datos del vehículo. Llama al método intentar estacionar de la instancia estacionar para intentar estacionar el vehículo. Dentro de la opción 4 se solicita al usuario si desea salir del programa de asistencia para estacionamiento. Si la respuesta es sí, se cambia la variable continuar o a falsa, lo que determina el bucle y finaliza el programa. Y por último tenemos un caso por defecto, que muestra un mensaje de error si el usuario ingresa una opción no válida. Y se cierra esta parte con el scanner.close, que cierra el objeto scanner al final del programa para liberar los recursos. Se crea una clase estacionar con los atributos privados de double ancho vehículo, double largo vehículo, y almacenan el largo y el ancho del vehículo, y un private string sensores, que es un array de cadenas que contienen los nombres de los sensores disponibles para intentar estacionar. Se genera un private random, que es una instancia de la clase random que utiliza para generar números aleatorios. Se genera un constructor public estacionar double ancho, double largo, que inicializa los atributos de ancho y largo vehículo con los valores proporcionados y crea una nueva instancia de random.
Se llama el método intentar estacionar, que selecciona aleatoriamente un sensor del array sensores utilizando un random.next.sensoresLength. Se crea un valor booleano aleatorio con el random.nextBoolean para determinar si el estacionamiento es posible. Se muestra en la consola el sensor seleccionado, las dimensiones del vehículo y el resultado de la prueba de estacionamiento, si se puede estacionar o no se puede estacionar. Con el método main se crea una instancia estacionar con las dimensiones específicas para el vehículo de ancho 2.0 y largo 4.5 de largo. Llama al método intentar estacionar varias veces, en este caso 3, para mostrar diferentes resultados en la consola. Se crea otra clase, identificar obstáculo, con el atributo private string tipos obstáculos, que es un array de cadenas que contiene diferentes tipos de obstáculos que podrían ser identificados. Un private string sensores, que es un array de cadenas que contienen los nombres de los sensores disponibles para identificar los obstáculos. Y un private random, que es una instancia de la clase random utilizada para generar números aleatorios. Se genera un constructor public identificar obstáculo que inicializa una nueva instancia de random. Luego tenemos un método identificar obstáculo que selecciona aleatoriamente el tipo de obstáculo del array, tipo de obstáculo, utilizando un random.next.tipos de obstáculo length. Luego se selecciona aleatoriamente un sensor del array sensores utilizando un random.next.sensoresLength. Se genera una distancia aleatoria entre 100 y 200 metros con un random.next.int 100 más 100 y muestra en la consola el obstáculo identificado, el tipo de obstáculo, el sensor utilizado y la distancia al obstáculo. Con un método main se crea una instancia identificar obstáculos, se la prueba por varias veces, en este caso 5, hasta obtener los resultados diferentes. Se crea una clase ingresar datos auto, el cual guarda atributos privados como string marca, string modelo, double ancho, double largo, que almacenan estos datos del vehículo en metros. Y el private string tipo transmisión, que almacena el tipo de transmisión del vehículo. En este caso puede ser manual, automática o manual. Se genera un constructor vacío. Que el constructor por defecto no realiza ninguna acción al ser llamado. Tenemos un método ingresar datos que utiliza el escáner para capturar la entrada del usuario desde la consola. Solicita al usuario que ingrese la marca, el modelo, el ancho, el largo y el tipo de transmisión. Almacena estos valores en los atributos correspondientes a la clase y imprime un mensaje confirmando que los datos del vehículo han sido ingresados exitosamente. Se utilizan los métodos getters para devolver la marca del vehículo, el modelo del vehículo, el ancho, el largo y el tipo de transmisión. Dentro del método mostrar datos se imprime en la consola todos los datos ingresados del vehículo, como modelo, ancho, largo y tipo de transmisión. Se genera otra clase sensores, el cual empieza con los atributos map, string, sensores, que almacenan la colección de sensores utilizando un hash map, donde la clave del nombre del sensor y el valor es la instancia de la clase sensor. Se genera un constructor public sensores que inicializa el hash map de los sensores y llama al método inicializar sensores para agregar sensores predeterminados. Con el método inicializar sensores, con el private void inicializar sensor, se llama al hash map con varias instancias de clase de sensor, cada una representando un tipo de sensor con un nombre y porcentaje de funcionamiento, opcionalmente, y una razón para cualquier disminución en el rendimiento. Con el método verificar el estado de los sensores, con un public void verificar sensores, se recorre todos los sensores en el hash map y verifica su estado. Imprime en la consola el nombre del sensor y su estado actual, indicando si está funcionando bien o no. Si no está funcionando al 100%, también se imprime la razón de la disminución del rendimiento. Se crea una clase interna sensor con los atributos string nombre,
que almacena el nombre del sensor, otra con el int porcentaje funcionamiento, que almacena el porcentaje del funcionamiento del sensor, y otra private string razón, que almacena una reacción opcional para cualquier disminución en el rendimiento del sensor. Se genera un constructor public sensor con el string nombre int porcentaje funcionamiento, que es un constructor que inicializa el sensor con un nombre y un porcentaje de funcionamiento establecido con la razón de n/a. Se genera un public string nombre int porcentaje funcionamiento y string razón, constructor que también permite especificar una razón de disminución en el rendimiento. Se utilizan los métodos getters para devolver el nombre del sensor, para devolver el porcentaje de funcionamiento del sensor y para devolver la razón para cualquier disminución en el rendimiento. Con el método main, en el public stack void main string ars, se crea una instancia de la clase sensores que llama al método verificar sensores para mostrar el estado de los sensores. Aquí podemos observar la compilación del algoritmo, que se empieza por un mensaje de bienvenida al usuario al sistema de estacionamiento y conducción de un vehículo y se presenta el menú de opciones que el usuario puede elegir. Como prueba 1 hemos seleccionado la opción 1, que es ingresar datos del vehículo, en este caso Mazda, modelo del vehículo RX8, tipo de transmisión manual, ancho del vehículo 2, largo del vehículo en metros 4. Luego seleccionamos la opción número 2 de identificar obstáculos. El programa nos dice que se ha identificado un obstáculo a 176 metros. El tipo de obstáculo es un bordillo y el sensor utilizado fue el sensor de la cámara frontal. Continuamos con el programa y elegimos la opción número 3 de verificar predicción del estacionamiento. El programa nos dice que se está intentando estacionar con el sensor de proximidad lateral izquierdo, con las dimensiones del vehículo 2 y 4 metros que nosotros ingresamos, y como resultado nos dice que no nos podemos estacionar en este espacio. Continuando con el programa, elegimos la opción 4 si deseamos salir del programa de asistencia para estacionamiento y el programa finaliza. Como opción número 2 tenemos la marca del vehículo Toyota, el modelo del vehículo Yaris Cross, el tipo de transmisión automática CVT, el ancho del vehículo 1.5 metros, el largo del vehículo 4.18. Y continuando con el programa elegimos la opción número 2 para identificar obstáculos. El programa nos dice que se ha identificado un objeto a 136 metros. El tipo de obstáculo es que es el espacio muy estrecho y el sensor que se utilizó fue el sensor ultrasónico frontal. Elegimos la opción 3 para verificar la predicción del estacionamiento. Dice que se está utilizando el sensor de cámara frontal, nos muestra los datos que ya ingresamos y nos da el resultado que podemos estacionarnos en este espacio. Para finalizar elegimos la opción 4 salir del programa y el programa finaliza. Aquí tenemos la implementación del algoritmo en Arduino con su respectiva ejecución. Resultados. El sistema logró inicializar y verificar correctamente el estado de todos los sensores integrados. Los sensores proporcionaron datos precisos sobre el entorno, lo que permitió al sistema tomar decisiones informadas sobre el estacionamiento y la evitación de obstáculos. Se implementó con éxito la funcionalidad de identificación de obstáculos. El sistema identificó de manera precisa diferentes tipos de obstáculos presentes en el entorno del vehículo utilizando los sensores disponibles. Esto permitió que el vehículo evitara colisiones y realizara maniobras seguras. Los datos del vehículo como marca, modelo, ancho, largo y tipo de transmisión fueron ingresados sin problema. El sistema utilizó esta información para ajustar los parámetros de estacionamiento y maniobras, lo que resultó en un estacionamiento más preciso. Discusión. Los resultados obtenidos demuestran la efectividad del sistema en la asistencia de estacionamiento y conducción autónoma con la capacidad de evitar obstáculos. La implementación de sensores de alta precisión y algoritmos de identificación de obstáculos permitió que el sistema tomara decisiones acertadas en tiempo real. Uno de los desafíos más significativos
fue garantizar la precisión y la identificación de obstáculos en entornos complejos. Aunque el sistema funcionó bien en la mayoría de los casos, se identificaron áreas de mejora, como la capacidad de los sensores para distinguir entre diferentes tipos de obstáculos y la optimización de las maniobras de estacionamiento en espacios reducidos. La integración de datos del vehículo en el proceso de toma de decisiones fue un factor clave para el éxito del sistema. Personalizar las maniobras de estacionamiento según las dimensiones del vehículo mejoró significativamente la precisión y seguridad del estacionamiento. Conclusiones y recomendaciones. Conclusiones. El proyecto ha alcanzado sus objetivos principales, que incluyen la implementación exitosa de un sistema de asistencia para estacionamiento autónomo y la identificación de obstáculos. La solución desarrollada demuestra la viabilidad y efectividad de la tecnología empleada para mejorar la seguridad y eficiencia en el estacionamiento de vehículos. La integración de diferentes módulos y componentes del sistema ha sido exitosa. La comunicación entre asesores, la lógica del estacionamiento y la identificación de obstáculos se ha realizado de manera coherente y funcional, permitiendo que el sistema opere de manera integrada y eficiente. Recomendaciones. Realizar pruebas en escenarios reales y diversos para garantizar la robustez y confiabilidad en el sistema de diversas condiciones. Es recomendable probar el sistema en diferentes entornos, como estacionamientos con distintas configuraciones, en condiciones y climas variables. Optimizar la comunicación entre módulos. Para mejorar aún más la eficiencia del sistema, se recomienda revisar y optimizar la comunicación entre los diferentes módulos, reduciendo latencias y posibles interferencias que pueden surgir en entornos más exigentes. Referencias